Buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Escena del Crimen aquí por la pantalla de Unicanal. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar hoy de uno de los casos que de hecho estamos haciendo común tocar este tipo de temas porque son sensibles y tiene que ver con el crimen que es consecuencia de un hecho de inseguridad. Aunque en este caso en particular, en la escena que vamos a plantear hoy, tiene un trasfondo diferente. Parecía algo que al final fue otra. Es decir, pareció un asalto, pero en realidad terminó en un ajuste de cuentas que envolvía nuevamente lo sentimental de por medio. Estamos hablando del crimen de Liliana. Ocurrió el 27 de enero del 2017 en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Bien temprano ella se preparó para ir al trabajo y fue interceptada por delincuentes que la mataron a balazos. Y para colmo, tuvieron esa osadía y la sangre fría de ejecutarle, de darle el tiro de gracia cuando esta cayó de su motocicleta, el transporte que utilizaba todos los días para ir a trabajar. Nos transportamos a aquella fecha y conocemos esta noche quiénes fueron los victimarios y también la víctima. Otro caso más que envuelve a una mujer que es asesinada a una corta edad. Este es el informe de los perfiles de quienes hoy son los autores de este caso. Perfiles: caso Liliana. Víctima: nombre: Liliana Elizabeth Benítez Ruiz. Edad: 28 años. Domicilio: Barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. La joven fue asesinada por dos motochorros que actuaron como sicarios. La víctima fue interceptada cuando iba a trabajar. Sospechosos: nombre: Fabio Nicolás Arrúa Sayas. Fecha de nacimiento: 30 de enero de 1999. Edad: 28 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: empleado. Domicilio: Villa Aurelia, Asunción. Este joven fue novio de Liliana y según las investigaciones policiales, fue el autor moral del crimen de la joven. Incluso confesó su responsabilidad tras ser detenido. Nombre: Vicente David Espinosa Garay, alias Sisi. Fecha de nacimiento: 27 de noviembre de 1995. Edad: 22 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio La Querencia, Mariano Roque Alonso. El 14 de febrero del 2017 fue detenido por la policía en Mariano Roque Alonso. Este sería el que manejaba la motocicleta y confesó quiénes eran los otros implicados. Nombre: Héctor Rubén Benítez González, alias Héctor I. Fecha de nacimiento: 17 de julio de 1997. Edad: 20 años. Nacionalidad: paraguaya. Profesión: estudiante. Domicilio: Barrio La Querencia, Mariano Roque Alonso. Los investigadores sostienen que fue el autor material de los disparos que quitaron la vida a Liliana. Fue capturado el 17 de febrero del 2017 en Tabaí, Caazapá. Liliana era bastante joven, tenía toda una vida de por medio, comenzaba a trabajar recientemente en aquella época, después de mucho. Ella logró entrar a una empresa que quedaba no muy lejos de su vivienda, de la vivienda de su madre, y eso en parte le favorecía porque entraba muy temprano, tenía que estudiar, tenía esas cuestiones particulares de todo joven que, digamos, tiene la agenda con mucha actividad y le gustaba de hecho hacer eso. Su familia la describe como una joven muy proactiva, una mujer decidida, con mucho carácter, mucha personalidad y por sobre todas las cosas con esa gana que tenía de sacar adelante a su familia, muy humilde económicamente. Este es el informe de cómo la recuerdan, cómo recuerda su familia a Liliana, de aquellas épocas donde no sometida aún a los rigores de una pareja, a los rigores de una relación sentimental bastante traumática, ella se desenvolvía de otra manera, era otra persona. Esta es la opinión, el recuerdo de toda una familia. Llegamos hoy hasta el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso para hablar con la familia de Liliana Elizabeth para que nos cuente cómo era ella y cuáles eran sus vivencias.
de repente ella empeoró, de repente así, de repente a la noche empeoró y le hicimos correr en un sanatorio porque ahí estaba su doctora de ella y le llamamos y nos dijo, tráigale rápido, rápido, tráigale, nos dijo. Le llevamos y la doctora, cuando ya llegamos ahí, le despertaron y le empezó a meter mi marido adentro. Y yo ya no entré con ella y le dijo, rápido, rápido, porque se nos va, le dice a la enfermera. Y le empezó ella a hacerle respiración de boca a boca a ella y empezó ella ahí a traer otra vez su respiración. Era una neumonía, nos dijo la doctora, que de repente ella empeoró. Ella empezó ahí como se dice, a revivir otra vez con nosotros y nosotros nos pusimos feliz con ella. Y todo así, ella era la alegría de la casa. Fue justamente alegría porque era cabezuda, era traviesa, era muy alegre. Ella siempre fue muy alegre. En todas las fotos que ella tenemos, ella está siempre sonriendo ella. No hay con ella tristeza. Ella fue siempre una niña muy alegre, ella, desde chiquitita. Ella era una excelente alumna, nunca se quejaron las profes de ella, siempre me decía una buena niña, inteligente. Ella compartía con todas sus compañeras, ella con nadie se peleaba. Excelente hija era, una excelente hija. Nunca yo tuve una queja de ella al colegio ni en la escuela. Pues ella me dijo, no, yo papá te iba a ayudar ya. Antes que termine su colegio, ella ya empezó a ayudarnos. Antes que termine el colegio, ella ya hacía manicura, pues, y limpieza de uñas, de pies. Ella salía, ya hacía su platita y me decía, este es para ayudarte papá acá para la casa. Y ella siempre decía que ella quería casarse, que quería formar su familia, sus hijos. Siempre ella era esa su meta de ella. Que mamá, en el día que me caso me quiero casar, quiero formar mi hogar, mi hijo, quiero tener mi casa, me decía ella. Y vas a tener, le decía yo a ella. Siempre que ella tenía ese apoyo, aunque no teníamos nada y nada, no te decía ella siempre, no papá, no te vayas a preocupar, ya le costa una papá, ni ella por ti. Ya pagaste, hoy si había cuenta que pagar, ella te da ese ánimo, esa energía, ¿entendés? Que siempre nosotros necesitamos porque a veces nos decaemos, ¿verdad? Pero es importante ese apoyo que ella siempre nos decía. No, de consuelo nosotros no pensamos, lo que gracias a Dios nosotros tenemos en mente es que mi hija está con nosotros siempre. Nosotros no pensamos que ella no esté más con nosotros, siempre le tenemos con nosotros. Esté en donde estemos, ella siempre está. Y va a estar siempre con nosotros en cada evento que hay, que siempre nosotros cuando salimos todos juntos. Y ella siempre está y va a estar siempre con nosotros. Liliana, como todos los días, salió temprano, subió a su motocicleta, tenía que entrar a las 7 de la mañana a su trabajo, era muy puntual, disciplinada y ese día no iba a ser la excepción, ese 27 de enero. 6:20 subió a su motocicleta, le llevaba unos minutos nada más llegar al trabajo porque no era muy distante de su casa. Todo esto en el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Salió de la casa, pero ella no se percató de que alguien la seguía. Había personas que la estaban siguiendo cuando a metros nada más de la vivienda pasó todo. La interceptaron, parecía un asalto, y de hecho que intentaron simular eso, pero no contaban que la joven no iba a entregarse fácilmente. Le dispararon en un intento de frenar su escape, cayó de la moto y ahí arremetieron. Un trabajo de sicariato. Pero como está esa frase bastante gastada, no hay crimen perfecto, siempre hay un eslabón suelto, tal cual eso pasó. E inmediatamente todo se cerró en torno a los sospechosos, a quienes habrían tenido en algún momento un contacto con ella, y así fue que se llegó a los autores. Y les decía al principio, no era lo que parecía, no fue un asalto.
De hecho, que los tiros de gracia que le dieron a ella para acabar con su vida develaban la verdadera intención de los criminales, porque si era un asalto iban a tomar su teléfono o lo que ella llevaba de valor en aquella oportunidad, y no fue así. Querían matarla, ese era el objetivo principal, acabar con su vida. ¿Por qué? Y hasta ahí era un misterio. Los vecinos, la policía llegaron al lugar y el hallazgo del cuerpo en la manera en que estaba y la motocicleta hacían suponer en ese mismo instante que las hipótesis hacia un ajuste de cuenta era lo que más se encajaba, era lo que más se acercaba a una cuestión hasta lógica, inclusive para los investigadores. Nada tenía sentido para la familia, salvo las amenazas que ella recibía de un hombre. Y ahí está el punto, ahí está la cuestión de fondo y lo que llevó a la muerte a esta mujer. Un feminicidio. Vamos al relato de qué fue lo que sucedió aquel 27 de enero del 2017 en la ciudad de Mariano Roque Alonso. ¿Qué pasó? En la mañana del viernes 27 de enero del 2017, la joven Liliana Elizabeth se preparaba para salir de su casa e ir a trabajar. Pero ella no sabía que desde hace varios días, dos hombres que ella no conocía, en motocicletas, la estaban siguiendo cada vez que ella abandonaba su hogar. Y después el juez había sido los muchachos ya estaban pescando por ella. Y ella se fue a trabajar y no le reconocieron porque se fue con casco esa vez. Y después el viernes ella se despertó como siempre, ella se despierta, nos despierta a nosotros, le ponemos la bendición y se va. Y yo por ahí por la ventana le miro siempre porque a veces le arranca su moto, a veces no. Entonces miré y visto que arrancó su moto, ¿verdad? Y se fue al salir, yo cuando estuve así en el baño y vine, escuché 3 disparos. Cuando ya eran aproximadamente las 6:20, ella abordó su motocicleta, una Kenton City negra, y salió de su casa pensando llegar como cada mañana a su trabajo. Según los datos proporcionados por testigos, la mujer fue seguida por dos hombres, también en una motocicleta que sería una del modelo GTR. A pocos minutos aparecieron en escena los sicarios que seguían los pasos de la joven. Esto ocurrió en el momento en que Liliana llegaba a las calles Juan de Salazar e Ibáñez del Campo, en el barrio San Blas, que sería la zona detrás del predio donde cada año se realiza la Expo de Mariano Roque Alonso. Uno de los sicarios desenfundó el arma de fuego y le disparó en la espalda a la víctima, lo que provocó que ella cayera en el empedrado. Y como para tener certeza de que murió, el asesino se acercó a Liliana, la miró desde arriba y sin importarle que ella rogara porque la dejaran vivir, volvió a jalar el gatillo del arma. Efectuó 2 disparos más. ¿Viste a dos personas? Dos personas, sí, dos personas. Sí. ¿Pero ella le bajaron de la moto para dispararle? No, en la moto, en la moto. Estando en la moto de... Estando en la moto me dijo Lucas, o sea que el muchachito me dijo que estando en la moto le dijo, no, nada. Tras cometer el crimen, abandonaron el sitio sin llevarse ninguna de las pertenencias de la persona a la que acababan de asesinar. Este hecho llamó la atención de los policías, quienes desde un primer momento descartaron que se trate de un intento de asalto. Y escuchamos los disparos y salimos enseguida, pero ya a ella nomás le vimos ya acostada en el piso, boca abajo, y vino un muchacho que siempre va a esa hora también y le dio la vuelta, ¿verdad? Porque se desesperaba. ¿Pero que escuchaban ruido de moto? Sí, de moto escuchamos. Nosotros pensamos que se cayó, algo, ¿verdad? No. El jefe de la comisaría 10ª de Mariano Roque Alonso, comisario principal Aldo Benítez, ya mencionó en el lugar que en base a los relatos de testigos y la escena, el caso se trataría de una muerte por encargo. Prácticamente está descartado con fines de apoderarse de sus cosas, ¿verdad? Entonces se está apuntando a otra hipótesis que tenemos, ¿verdad? Lo particular de este caso es que parecía, de hecho, un asalto a mano armada de motobandis o motochorros. Pero como decíamos, los tiros de gracia no tenían mucho sentido con eso, salvo que, bueno, uno pensará
de que los delincuentes no querían que su víctima les vea, si es que pudiera reconocerlos, lo que hablaría de asaltantes muy temerarios, a sangre fría, asesinos de verdad, que de hecho lo eran. Pero había una cuestión de fondo diferente. Analizando los disparos certeros, el que la mató sabía muy bien lo que hacía. Sabía muy bien dónde disparar para cegar la vida de su víctima, que fue el principal objetivo. Este es el detalle forense de cómo mataron a Liliana. Heridas que hablan. Caso Liliana. Nombre: Liliana Elizabeth Benítez Ruiz. Edad: 28 años. Domicilio: Barrio San Blas, Mariano Roque Alonso. Los registros de las pericias de criminalística de la Policía Nacional revelan que Liliana Elizabeth fue asesinada de certeros disparos de arma de fuego cuando iba a trabajar. Se determinó, en base a los análisis balísticos, que los criminales que asesinaron a la joven utilizaron un revólver calibre .38. En el lugar no quedaron vestigios de las vainillas. Sin embargo, las balas extraídas del cuerpo de la víctima fueron analizadas y así fue determinado el arma y calibre utilizados. El estudio del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional determinó que el primer impacto que recibió Liliana Elizabeth fue cuando estaba aún a bordo de su motocicleta. El proyectil le dio en la zona media de la espalda y le llegó a afectar el estómago. Cuando la víctima cayó de la motocicleta, el delincuente se acercó a ella y, estando en el suelo, ejecutó contra ella 2 disparos más. Estas balas dieron en el pecho, lado derecho, muy cerca una de la otra, afectándole el corazón. El médico forense del Ministerio Público determinó que las heridas de arma de fuego causaron shock hipovolémico en Liliana y les provocaron la muerte. 2 puntualizaciones. El que hayan tenido un revólver calibre 38 habla probablemente de que eran asesinos comunes. Pudiera ser también de que sabía muy bien que la manera de no dejar vestigios o evidencias que pudieran balísticamente probar su autoría era utilizando un revólver, porque los casquillos o la vaina quedan en los alveolos del tambor de este tipo de armas. Una particularidad que, bueno, podría uno decir, sabían demasiado, puede ser como no. Ya van a, en el transcurrir del programa, darse cuenta que no estamos hablando de personas que comienzan a andar en el mundo delictual. Realmente eran hombres que sabían muy bien lo que estaban haciendo, por los antecedentes. Este es el informe técnico, según balística, de qué tipo de armas de fuego utilizaron. El arma homicida, el arma que mató a Liliana. Revólver, mecanismo de función. El revólver es un arma de fuego manual de repetición que cuenta con un tambor o recámaras que se alinean directamente con el tubo cañón antes de ejecutar el disparo. Este revólver es de doble acción. Puede tirar el martillo hacia atrás antes de tiempo y luego tirar del gatillo para expulsar la bala. O al oprimir la cola disparadora, se monta el martillo y se rota el tambor, alineando la siguiente recámara con el tubo cañón. Durante la secuencia del disparo, la cola del disparador empuja la cola del martillo hacia atrás y luego, golpeando el proyectil, causa el disparo. Al mismo tiempo, el gancho unido a la cola disparadora hace rotar el tambor, alineando la siguiente recámara frente al tubo cañón. Mientras el tope del tambor que va conectado al gatillo disparador baja para que éste pueda girar y luego sube para asegurarlo en la siguiente posición. ¿Cómo dispara? Cuando la cola del disparador retrocede completamente, el martillo se libera y el resorte principal lo lanza hacia adelante. Esto provoca que la punta percutora golpee la cápsula iniciadora y lo que hace es deflagrar el propelente, causando una presión gaseosa que empuja la bala a través del tubo cañón. Precisión y contundencia son los que traen este tipo de armas de fuego utilizadas, y también por su costo bajo, por el tipo de marca, es de fácil acceso en el mercado negro. Muchas veces, inclusive armas de este tipo en el mercado ilegal
no superan los 400.000 guaraníes, o menos tal vez. Hasta hay veces se cambia por droga. Pero esa es otra cuestión. El asesinato de Liliana marcó un antes y un después porque justo se ubicaba dentro de un año donde las altas cifras de feminicidio daban cuenta de un repudio del género porque no estaba acompañando el sistema judicial debidamente como tenía que hacer en cuanto a protección a las mujeres. Liliana fue una víctima más, en lo que en primera instancia parecía un asalto, pero terminó siendo una ejecución ordenada por su expareja que no cerraba o no quería entender de que la relación había terminado justamente por episodios traumáticos. Básicamente es un resumen de lo que le había pasado a esta joven. Ella fue asesinada un 27 de enero a pocos metros de su casa cuando se disponía a ir a trabajar. Un día común para ella, un día común para su familia, hasta las 6:20, hora en que fue asesinada. Después del corte vamos a darle detalles técnicos de cómo prosiguió la investigación, cómo fue que llegaron hasta los asesinos que tenían también un pasado delictual. Todo a la vuelta de la pausa. Liliana Elizabeth Benítez, 28 años. Ella fue asesinada un 27 de enero del 2017. Una mañana a las 6:20 ella se disponía a ir a su trabajo en motocicleta a pocas cuadras. Sin ver que la estaban siguiendo, la dispararon a traición. Un disparo en la espalda le hizo perder el control de la moto, pero se resistió a caer del todo. Intentó levantarse y ahí arremetieron contra su vida con 2 disparos. Los disparos la mataron porque uno de ellos dio en el corazón. Hasta ese momento parecía un asalto, pero realmente no era así. Los 2 que parecían en ese momento asaltantes realmente eran asesinos, eran sicarios contratados por no más de 500 a 600.000 guaraníes por su expareja, la de Liliana. Él se resistía a entender de que la relación había terminado y ella decidió ponerle un punto final a varios años de maltrato, a varios meses de maltratos psicológicos, porque solo duró unos pocos meses esa relación. Decidió ponerle punto final y eso quebró el vaso para él. Por más duro que suene, era la determinación de un plan macabro de cegarle la vida, porque para él ella no podía estar con otro o no podía continuar su vida. Un pensamiento distorsionado de quienes ejecutan a mujeres por eso, por la cuestión pasional, por decirlo así. Este es el informe de la violencia psicológica a la que fue sometida Liliana por meses. Él cuando venía acá era un hombre, un ángel así buenito, se hacía del buenito de acá. Pero había sido, él tenía oculto otras intenciones malas con mi hija, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo más o menos de relación ellos tuvieron? 3 meses. 3 meses, o sea que ya llegaron a 3 meses de relación. Y en ese 2 meses, o sea que cuando empezó lo hacía llegar, él ya empezaba, había problemas ya entre ellos, porque ese tipo era muy celoso, había sido. Empezó a quitarle su celular de mi hija y había sido que le carneó y ella ni se dio cuenta ni no sabía lo que ella, porque ella no es lo de esas clases chicas, de esa que se está actualizada en eso, ¿verdad? Ni que sabe. Después a su hermano, o sea que empezó a llegarle a ella los mensajes de su compañero, de su compañera, eso. Y primero le llegaba, había sido el tipo. Y él salió, ella le dijo al tipo enseguida, ¿por qué te llegan estos mensajes? ¿Por qué así? ¿Verdad? ¿Por qué te escribe tu compañero? ¿Por qué vos te empieza a molestar tu compañero? Le dice. ¿Clonó el teléfono? Clonó. Sí. Clonó para ver los mensajes que le llegaba a mi hija, había sido él veía todo eso en su celular. Sí.
Me dijo, ¿vos sabés qué hizo Nico? Me dijo, ¿qué? Le dije, lo así yo. Me sorprendí ya. Me dijo, ¿vos sabés que él qué me dijo? Si yo le dejo que él se va a suicidar, me dijo. Y él ya puso el arma en su boca así enfrente de mí. Yo me asusté, me dijo. Le dije yo así. Le dije. ¿Y vos por qué permití eso? ¿Por qué vos estás con él así? Vos te apeligra, vos ese, mi hija, te vas a dejar de él. Le dije lo enseguida yo así en el auto que ya me contó. Y en ese 2 meses ya quiso llevarla a mi hija. Ya dijo que le va a llevarle en su casa ya para acompañarse. Le dijo a su papá, no. Quítate de tu cabeza que te vas a ir con este tipo. Ni siquiera le conocemos bien, le dijo. Y él había sido, yo le tenía ya así amenazada a mi hija que se iba a matar a él o que le iba a matar a ella o a alguien de sus parientes, a alguien de su gente había sido, ¿verdad? Ya le tenía, le hacía ese trabajo sucio él mentalmente. O sea, él ya le había amenazado que tanto o él o ella o alguien más iba a sufrir las consecuencias si ella le dejaba. Había sido que si nosotros nunca supimos, pero después nos enteramos por lo de la amiga de mi hija, porque ella un domingo, ese día que ella se puso en condiciones y vinieron acá y dijo, bueno, papá, mamá, yo quiero hablar con usted. Yo hoy me quiero dejar ya acá de Nico, frente a usted, así como él llegó por mí y habló con usted, yo también ahora quiero decir ya que no quiero saber más nada de él. Fue un domingo, ¿verdad? Y le dije, bueno, ¿qué vamos a hacer, bebé? Si es que ustedes decían, si va a pasar, o si no, si van a estar juntos, van a estar otra vez dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de un año, si es que van a ser pareja, van a estar nomás los juntos alguna vez. Y yo le dije al muchacho, bueno, yo quiero que respete su decisión, ya que ella tomó esa decisión, quiero que respete. Y después vamos a ver qué pasa. Le dije, empezó a llorar, amargamente lloró acá, justamente acá adentro que hablamos. Todo pasó ese un domingo. Después de ese lunes, el muchacho ya no apareció más acá, ni tampoco le llamaba. Y después había sido que él ya tenía planeado, ese lunes ya tenía planeado hacerle algo a mi hija. Le contrató hasta 2 personas y empezaron esos muchachos a hacer recorrer. Nosotros ni pensamos, ni ella tampoco calculó, ¿verdad? Se acercaron 2 mis vecinos, me gritaron todo mal en la calle, me dijeron, Isi, tu hija, y me dijeron. Y ahí salí, ya nos fuimos y le encontramos ya ella ahí en la calle, en el Emperador, y le toqué su pulso acá, no tenía más pulso, le toqué ahí en su brazo, ya no había más caso. ¿Quién va a pensar que así le iba a mandar a hacer ese tipo? Nunca a nosotros se nos cruzó por la cabeza que le iban a hacerle. Los primeros datos en aquella tarde del viernes apuntaban a que ella pudo haber sido víctima por una ejecución, como un mensaje. ¿Para quién? Para el hermano de Liliana. ¿Por qué? Y había un hilo conductor investigativo que apuntaba a que supuestamente el hermano de Liliana había tenido una relación con uno de los integrantes de la banda de aquel mal logrado conocido como Yacarepo. ¿Recuerdan? Bueno, supuestamente este hombre estaba encarcelado cuando el hermano de Liliana tuvo una relación sentimental con él y eso habría llevado a la ejecución de la hermana en acto de venganza. Pero la policía no se quería quedar con solo ese dato, comenzó a investigar el entorno de ella y así fue que saltó la amenaza de muerte que hubo hacia Liliana. Ella con Nico terminaron un domingo, pocos días antes de aquel 27 de enero cuando fue asesinada, y aquella vez le había dicho de que ella no iba a vivir, de que la iba a matar si no estaba con él, si no era de él. Esa amenaza ella sí, efectivamente le preocupó, le comentó a su familia, pero no pasó de eso. Jueves fueron a buscarla los sicarios y no la encontraron, y fue el viernes que la ejecutaron a las 6:20 de la mañana. ¿Cuáles eran las hipótesis después del mediodía? Vamos a verlas. Investigación. El rol que les cupo a los investigadores fue bastante complejo al inicio del proceso, ya que en primer lugar Liliana Elizabeth Benítez nunca había tenido ningún altercado o mantenía una enemistad con alguna persona en particular que quisiera hacerle daño. Recabando ciertas pistas de lo que encontrábamos, ya que
Fue un caso bastante complejo. La chica aparentemente no tendría ningún inconveniente con nadie, era una joven que iba al trabajo. El día del hecho todo apuntaba a que el crimen por encargo tendría que ver con una amenaza que habría recibido su hermano por parte de un hombre peligroso recluido en la penitenciaría de Tacumbú. Otra persona que tenía un problema con mi hijo en ese momento, ¿verdad? Y fue esa persona también que le amenazó a mi hija y eso a la otra por celular y eso, que iba a mandarse algo acá en casa, que esto, que aquello. Entonces, Era este Molas. y claro, ese es Molas, pensando que era él. Y por eso fue ese motivo que yo le nombré en ese momento a él, ¿verdad? Pensando que era él. Por todas las acusaciones y la grabación que nosotros teníamos en contra de él. Los uniformados comentaron que el hermano de ella recibía amenazas de Vicente Damián Molas López, con cuya pareja supuestamente se involucró el hermano de la víctima, mientras él estaba preso. Molas, según la policía, operaba con la banda del extinto Nelson Gustavo López, alias Yacarepó. Y tenemos amenazas, también la parte de pareja, ¿verdad? Entonces estamos insistiendo más hacia esa dirección, ¿verdad? Y justamente están aportando datos muy importantes, ¿verdad?, para el seguimiento de las investigaciones. Entonces, El hombre había enviado una serie de mensajes vía WhatsApp al hermano de Liliana Elizabeth hace 2 meses. Estos mensajes decían: tengo gente buscándote, ya sé a qué hora llegás, ya sé a qué hora vas a jugar partido, ya sé a qué hora tu papá va a la Muni, ya sé a qué hora tu mamá juega vóley, ya sé todo, empezando el juego. Otro de los mensajes decía: velas y paño para la cruz, porfa, si le pedís a tu familia que compren con anticipación. Aunque en el paso de la investigación empezó con esta hipótesis, incluso ese día ya habían llamado los policías al exnovio de Liliana, Fabio Nicolás Arrúa Sayas, para realizarle algunas consultas. Yo nunca fui argel, nunca fui malo contigo, nunca... Sí, no te llaman, como todo hombre, todos somos celosos. Siempre celaba así cuando salíamos, eso, ¿verdad? Pero hasta ahí. Aunque ese día él negó todo y por el momento descartaban su participación. Entonces prácticamente con esto tenían el hilo conductor y descartado que haya sido el hermano el probable detonante de la muerte de Liliana. Entonces nuevamente la pesquisa comenzaba a centrarse en ella, en la joven de 28 años que ese día había decidido salir como cualquier otro a trabajar para poder ayudar a su familia y salir adelante por sus propios medios, seguir pagando inclusive la moto que usaba todos los días para trabajar. Y todo se centraba en Nico. Nico era ahí el punto, el objetivo a ser investigado por la policía por la amenaza que ya tenían ese mismo día, viernes, poco después del asesinato de ella. Ya se rumoraba ahí en el vecindario de que este joven la había amenazado tras la ruptura sentimental, porque él se negaba a entender de que Liliana no quería saber más nada de él. Entonces, descartado lo del hermano, descartado el asalto, estaba la cuestión del feminicidio a ser investigado. Otra vez, una muerte que tiene como objetivo el acabar con la mujer por un despecho, por una cuestión de no aceptar el desenlace de una relación, y fue así que ordenó la muerte de la joven. ¿Cómo? Contratando a personas que iban a acabar con su vida, ofreciéndole 5 millones de guaraníes en efectivo, de los cuales le hizo un adelanto de no menos de 1 millón de guaraníes con la promesa de que si hacía bien el trabajo, iban a cobrar todo. Como no les pagó, la cuestión se dio vuelta y los sicarios lo delataron. Fue así que se confirmó que Nico era el responsable, el autor intelectual del asesinato. Esclarecimiento. Con el paso de los días, la investigación fue tomando forma, gracias a detalles importantes que habían conseguido los investigadores, tanto con la familia como con los testigos del caso. El crimen de Liliana Elizabeth fue resuelto en aproximadamente 1 mes por los agentes policiales de investigación de hechos punibles
de Central gracias a dos elementos clave. El primero fue que hubo en el lugar varios testigos que observaron las características de los sicarios en el momento de ejecutar el crimen y también en su huida. En el correr de las investigaciones pudimos dialogar fuertemente con sus familiares y algunos amigos y amigas cercanas de la víctima que nos habían aportado de la reciente separación de su pareja sentimental, a quienes mucha gente de la zona al menos lo conocía y otros tal vez daban ciertos malos conceptos sobre este muchacho, por lo que se realizó una investigación bastante minuciosa al respecto. Todo se centró hacia el exnovio. Con el correr del tiempo, los amigos de Liliana habían relatado hechos llamativos para la policía, por lo que empezaron a tratar de unir cabos entre Fabio Nicolás Arrúa Zayas y el primer identificado como autor material. El primer detenido fue el hombre que manejaba la motocicleta, Vicente David Espinosa Garay, alias Sisi. El 14 de febrero del 2017 fue detenido por la policía de Mariano Roque Alonso. Hija se le asesinó el viernes, el sábado lo enterramos y el domingo nos enterramos. Por intermedio de sus amigas ahí que vino nos contó las cosas y ahí recién supimos. Y había sido justamente, eran dos vecinos ahí de la chica de su amiga, era el que hicieron las cosas. Y enseguida ya nos enviaron por WhatsApp fotos que fulano hizo, que sultano hizo, ¿verdad? Porque ellos, los propios muchachos que hicieron, se asustaron también y se fueron, dijeron cosas por ahí. Como fue el primer identificado, los investigadores montaron una vigilancia en las inmediaciones de su casa, ubicada en la calle General Resquín del barrio La Querencia. Cuando salió de su vivienda lo aprendieron y al ser llevado a la sede de la Brigada Central de Investigaciones, confesó el hecho. Al ser detenido, este joven no dudó en hablar de lo ocurrido, ya que para él al menos no era tan grave haber conducido nada más la motocicleta en donde iba el que posteriormente dispara contra esta joven. En este caso hablamos del joven también Héctor Rubén Benítez González, quien para el grupo investigador es la persona que disparó contra la joven. Ese mismo día, cruzando datos con los policías de la Comisaría 10ª Central, estos procedieron a la captura del autor moral del asesinato, quien resultó ser el exnovio Fabio Nicolás. Él inclusive manifiesta de que habría un incentivo de parte de una persona quien aparentemente era su exnovio. Eso es lo que ellos manifestaron. Incluso manifestaron de que normalmente se solían encontrar en un lugar en donde se consumen bebidas alcohólicas en la zona. No dudó tampoco en decir el nombre de este con un alias de Nico. Esta investigación avanzó y fue detenido Fabio Nicolás Arrúa Zayas, ya prácticamente en el día también. El que disparó y asesinó a Liliana se había fugado de los investigadores luego de que éste se haya percatado de la detención de Sisi. Pero los policías le siguieron los pasos hasta que llegó el momento de su detención. Ya en el interior del país, posterior a este procedimiento, ya que primeramente nosotros hemos dado con el que aparentemente, o por lo menos según la información, conducía la motocicleta. En la madrugada del 17 de febrero del 2017, casi un mes después del crimen, los policías de la Brigada Central realizaron un operativo en la zona de Tabaí, departamento de Caazapá, logrando la detención del último implicado y autor material del asesinato, Héctor Rubén Benítez González, alias Héctor I. Cayó en manos de la policía y fue presentado ante la justicia. Con la detención del tercer implicado, este grupo al menos dio por cerrado este caso. Acusados. La investigación policial y fiscal determinó la responsabilidad de los tres implicados en la muerte de Liliana, que al final fue un caso más de feminicidio de la manera más cruel y al puro estilo de la mafia. El Ministerio Público procesó al exnovio y a los dos sicarios, y los familiares esperan que el caso llegue a juicio oral con una condena ejemplar.
En un solo local se gestó el amor y se gestó también la muerte. Fabio Nicolás, el que posterior fue la pareja y también fue el asesino de Liliana, trabajaba en un local sobre la avenida Traschaco, siempre Mariano Roque Alonso. Allí, un día que fue Liliana a tomar unos tragos con sus compañeras de trabajo, la vio y luego se animó a pedirle a una de las compañeras de Liliana el número de teléfono. Así comenzó la relación. Y en ese mismo lugar, después de la ruptura, Fabio ya había conocido a uno de los asesinos, al que se lo conoce con el alias de Sisi, porque este siempre se presentaba como secretario de narco. Era un distribuidor, un microtraficante. Al tener este dato, un día le había pedido el trabajo, el de asesinar a su expareja. Sisi fue reconocido por ese error, por decirlo así, el de presentarse con rótulo rimbombante como un traficante de la zona o como un secretario de narco en la zona. Secretario de narco. Uno de los dichos que recorren el submundo de la delincuencia es que un criminal no debe operar en su vecindario o en su zona donde lo reconozcan, de modo a evitar ser implicado en algún hecho del crimen. Sin embargo, este no fue el caso de Vicente David Espinosa Garay, Sisi. Este joven de 22 años, según la Policía Nacional, era registrado en Mariano Roque Alonso por sus andanzas, ya que se mencionaba que él era secretario de un reconocido microtraficante que además era su familiar. Supuestamente, Sisi trabajaba para Antonio Darío Espinosa, quien en varias veces ya había sido capturado e investigado por los agentes del Departamento Antinarcóticos por vender drogas al menudeo. Es por eso que los vecinos y testigos del asesinato de Liliana Elizabeth rápidamente lo identificaron como el joven con remeras mangas largas celestes que conducía el biciclo de los sicarios. En cuanto al primero, alguno de los hechos es que Antonio Darío fue detenido por realizar disparos contra el automóvil. En mayo de 2009 fue sindicado como uno de los autores de disparos de arma de fuego contra un Subaru Impresa en el barrio central de Mariano Roque Alonso. En esa oportunidad, en su poder se encontró un revólver calibre 36 y 5 gramos de cocaína. El año siguiente, en mayo del 2010, el fiscal Cristian Bernal informaba de la detención de un microtraficante con 16.6 gramos de crack divididos en 161 pelotitas. Fuentes policiales señalaron que Antonio Espinosa falleció el año pasado en una carrera de motos clandestina. Para este tramo de la crónica que les estamos contando, el asesinato de Liliana Benítez de 28 años, ya los presuntos autores habían confesado que fueron ellos los que la mataron. Porque, como les decía, había una promesa de dinero a cambio, 5 millones de guaraníes. Pero eso no se cumplió por parte de Fabio Nicolás, de Nico, la expareja de Liliana. Apenas les dio entre 600 y 1 millón de guaraníes, con esa condición de que tendrían que primero ejecutarla y luego cobrar el resto del dinero, algo que no se cumplió. Se escondió Fabio Nicolás después de eso y esto le valió a los delincuentes otra vendetta, otra venganza, el delatarlo a él como el autor intelectual y asumir la responsabilidad material del asesinato. Pero la policía necesitaba algo más. La policía necesitaba llegar al punto que determine dónde estaban los sicarios ese día. Porque había un seguimiento desde el domingo en que terminaron. Ya Nicolás empezó a planificar el asesinato de su expareja. Ya se le había cruzado, rondando en la cabeza de que ella tenía que morir porque no aceptaba la ruptura, él. Entonces fue que en el transcurrir de la semana, nuevamente estos jóvenes se hicieron presentes en el local donde se consumen bebidas y también se hace karaoke, y ahí fue que se concretó el trabajo. Ahí fue donde les hizo la promesa previa seña de esos 600 a 1 millón de guaraníes por asesinar a Liliana. Entonces habría que primero hacer un seguimiento técnico. La policía tenía todos esos datos, ya prácticamente tenía esa historia de que se habían
habían juntado en el bar ahí sobre la ruta Traschaco, pero faltaba ubicarlos técnicamente. Y ahí comenzaron a explorar los teléfonos. Fue así que se supo de que ellos, los sicarios, ese mismo jueves ya la estaban siguiendo en horas de la mañana, casi la misma hora donde se había registrado el viernes la muerte, antes de las 7 de la mañana, la hora en que ella sale de su casa para ir al trabajo. Y en esa misma jornada de viernes, una vez que tuvieron acceso a la desgrabación y a los extractos de llamadas por las antenas, las celdas, la ubicación GPS, pudieron ubicar a los dos en la zona del barrio San Blas, en la misma zona donde ocurrió el asesinato. Ubicación del celular. Los dispositivos de teléfonos móviles se han convertido en herramientas extremadamente poderosas y útiles para la investigación y resolución de los hechos punibles. Esta explosión tecnológica sorprende con la gran variedad de sofisticados equipos. En el caso del asesinato de Liliana Elizabeth, el estudio pericial de los números de teléfonos celulares de los sospechosos del crimen fue fundamental para sostener científicamente que ellos se encontraban en el lugar y en la hora del hecho. La mejora de las herramientas de análisis, incorporando la utilización de los teléfonos móviles, es una contribución importante en estos campos de estudio forense. A través del estudio técnico informático de los teléfonos celulares de los sospechosos Vicente David Espinosa Garay y Héctor Rubén Benítez González, se determinó que un día antes del crimen, es decir, el 26 de enero del 2017, uno de ellos estuvo merodeando el barrio San Blas de Mariano Roque Alonso. Como vecinos del lugar, habían reconocido a Sisi como uno de los sicarios que merodeaban la vivienda de Liliana Elizabeth. Se realizó el estudio informático y de ubicación. Las celdas de las compañías celulares y el rastreo del teléfono fueron elementales para determinar que estuvieron en la zona de calle Capitán Juan de Salazar, casi General Ibáñez del Campo, un día antes y en la mañana del 27 de enero también, fecha en que ejecutaron el atentado. Y fue así que ellos dos estaban en la escena. Fue así que se llegó en la conclusión técnica de que los dos sicarios, o los dos que fueron pagados para asesinar a Liliana, estuvieron en la misma zona donde ella estaba el día en que se la mató. Se determinó que fue un feminicidio, no fue un asalto, no fue una venganza contra el hermano, fue contra ella. Y fue Nico. No solo por el que hayan sido delatores los asesinos materiales, sino porque todos los elementos, las amenazas de los mensajes de texto, lo que él había dicho también a ella y lo que ella le comentó a su familia, todo apuntaba a él, como el autor intelectual de este hecho. Los tres hoy están ya recluidos a la espera de la elevación de este hecho a juicio oral y público. Se pide evidentemente la pena más alta para ellos de parte de la familia. El Ministerio Público tendría que ya estar en condiciones a esta altura de presentar acusación. Hace muy poco que se cumplió un año del asesinato de Liliana y todos los elementos, policialmente hablando, al parecer están en orden como para afrontar un juicio oral y público y que un tribunal sea el encargado de decidir si son culpables o no estos tres. No somos quienes para juzgar, pero nos encargamos también de trabajar en presentar todo lo que se hizo en su momento para llegar a un esclarecimiento policial de lo que había ocurrido. Les agradezco nuevamente por acompañarme esta noche en un capítulo más de Escena del Crimen. Y no me quiero despedir sin antes agradecer a mis amigos de Óptica Carrón, ubicado en Cerro Corá y Tacuarí, y por las gafas que luzco siempre de la marca Traffic, inorgánicas y también muy ligeras y cómodas para trabajar durante todo el día. Nos vemos oportunamente el próximo lunes. Gracias.